Venga, en este vídeo os voy a explicar de qué se componen, por así decirlo, la mayoría, ojo, la mayoría de las palabras. Y digo la mayoría porque hay algunas clases de palabras, como son los determinantes, los pronombres, las conjunciones, las interjecciones, que son tan pequeñitas y que carecen de significado léxico, no tienen contenido léxico, y por tanto, pues esas palabras no se componen de nada, simplemente son palabras independientes, morfemas independientes. Así que, por así decirlo, como que no se analizan. En el resto de casos, en los sustantivos, los adjetivos, los verbos, los adverbios, ¿qué pasa? Pues que esas palabras se componen, por lo general, ahora también especifico, de morfemas léxicos y morfemas dependientes. Vamos a ir viendo uno a uno. El morfema léxico de una palabra es esa parte que aporta el contenido léxico fundamental. Es decir, yo te digo a ti ese morfema léxico y tú ya como que has entendido la totalidad de la palabra. Sabes de qué palabra te estoy hablando, qué significa esa palabra, etc. Al morfema léxico también se le llama raíz. De hecho, estoy segura de que vosotros al morfema léxico lo conocéis más bien como lexema o raíz, porque también recibe esas palabras. ¿Por qué raíz? Porque precisamente es como esa parte, como un árbol. Esa parte de la palabra que se mantiene estable, que no varía, que está ahí como bien agarrada, ¿vale? Pues igual que la raíz de un árbol. Y aparte, porque cuando, lo que digo siempre en clase, cuando tú piensas en otras palabras similares que formen parte de la misma familia léxica de tu palabra, esas palabras por lo general, siempre digo que hay excepciones, van a compartir ese morfema léxico, esa raíz. Por tanto, os pongo aquí el ejemplo de la palabra ciudad y con otras palabras de su misma familia léxica, ciudadanía y ciudadano, por ejemplo. Pues como veis, en los tres casos, la parte de la palabra que no varía, que se mantiene estable como la raíz de un árbol, es ciudad, hasta la D. A partir de la D suceden los cambios. ¿Qué pasa? Que por eso he dicho antes, por lo general, una palabra se compone del morfema léxico y del morfema dependiente. Ojo, hay palabras que no les hace falta tener un morfema dependiente, sino que esas palabras ya por sí mismas forman un morfema léxico completo, como es el caso de ciudad. A la palabra ciudad no le hace falta añadirle un morfema dependiente o ligado, sino que la palabra ya de por sí tiene un significado pleno. Es el caso también de pan, es el caso de sol, es el caso de mar, de azul. Son palabras que coincide que la base léxica que va a compartir con el resto de palabras de la misma familia léxica es la misma que la raíz. Por tanto, no les hace falta un morfema. ¿Que se le puede añadir? Obvio, pero no le hace falta. Ya la palabra de por sí es completa, ¿de acuerdo? Entonces, eso en cuanto al morfema léxico. Recuerdo, parte de la palabra que no cambia. Ojo, por lo general siempre hay excepciones. Siempre hay palabras que por cuestiones de sonido o de lo que sea han perdido una letra o lo que sea. Pero bueno, básicamente que tengáis esa información clara, que es la parte que no varía y que contiene el significado fundamental de la palabra. Y luego está el morfema dependiente, que vuelvo a decir que puede estar o no estar, depende de la palabra, de si le hace falta o no. Cuando hay un morfema dependiente que también se le llama ligado a una palabra. Pues cuando a la palabra primitiva, a mi morfema léxico, que es el que contiene el significado fundamental, pues se le añade algún tipo de información de género, de número y tal, o que directamente se ha formado una palabra nueva. Entonces tenemos, por un lado, los morfemas dependientes flexivos y por otro, los morfemas dependientes derivativos. Vamos a ver unos y otros. El morfema dependiente flexivo es aquel que va a aportar información a la palabra. ¿Qué tipo de información? Pues va a aportar información sobre el género, información sobre el número, o en el caso de ser un verbo, pues información sobre el verbo. ¿Qué información sobre el verbo? Pues el tiempo en el que está, si está en pasado, si está en presente, si está en futuro. La persona, si está en singular porque es la primera, la segunda, la tercera, o si está en plural porque es la primera, la segunda, la tercera del plural, etcétera. El aspecto, el modo, todo eso. ¿De acuerdo? Y los morfemas dependientes derivativos no van a aportar ese tipo de información sobre el género, el número o algo del verbo, sino que van a formar una palabra nueva. ¿Cómo se forma una palabra nueva de una que yo ya tengo? Pues añadiéndole prefijo o sufijo. He puesto aquí también interfijos, pero ojo, siendo 100% realistas, no es que el interfijo cree una palabra nueva, sino que forma parte del sufijo que ha formado la palabra nueva. Ahora lo explico, no preocuparse. El prefijo ya sabéis que va antes de la raíz y el sufijo va después, ¿de acuerdo? Bueno, pues el interfijo es el caso, por ejemplo, de cafecito o de panadería. Si yo pienso en la palabra panadería, el sufijo típico del español es ería. Casi todas las palabras a las que yo le añado el sufijo es con ería, no con adería. Entonces, ¿qué pasa con esa A y con esa D? Que no forman parte del morfema léxico ni son parte común del sufijo.
Pues que a esa A y a esa D, a esas dos letritas, se les llama interfijo. Por eso digo que el interfijo no es que realmente crea una palabra nueva, sino que forma parte de esa nueva creación que hace el sufijo. ¿De acuerdo? Pero bueno, el interfijo va dentro del grupo de los morfemas dependientes derivativos, eso es así. Así que os lo aprendéis dentro y listo. Y luego es verdad que es cierto que hay algunos prefijos y algunos sufijos que tienen su origen del latín o del griego. Y por tanto, a esos prefijos y sufijos se les llama elementos compositivos cultos. Son el caso de logo, de filo, de cosmo, de crono, etno, hidro, es que hay muchísimos. Aquí lo más conveniente es que busquéis en internet una lista de todos los elementos compositivos cultos del latín y del griego, que la bicheéis y que así pues os vais a familiarizar con este tipo de prefijos y de sufijos, para que luego, de cara a un examen, cuando veáis pues esa parte, digáis, pone hidro, pues sé que esto es un prefijo y o sea que es un elemento compositivo oculto, pues lo marcáis y se acabó. Bueno, pues para afianzar todo esto que os he explicado, vamos a ver ejemplos, que así es como realmente se aprende y se pone en práctica lo que os he explicado. Comenzamos con la palabra convivencia. Lo primero es pensar de dónde viene esta palabra. Pues si pienso en la palabra base, en la palabra primitiva, pues a todos se nos ocurrirá que es vivir, ¿vale? Del verbo vivir. Por tanto, convivencia, ¿cómo se ha formado esa palabra? Pues lo primero cuenta con un morfema dependiente derivativo prefijo que es con. Con no es un elemento compositivo oculto, no viene ni del griego ni del latín ni nada, por lo tanto es un prefijo, ¿de acuerdo? Luego, el morfema léxico, la parte de la palabra que no varía, que contiene el significado léxico fundamental y demás, es viv, hasta la V. Porque si pienso, por ejemplo, en vivo o vive o viví, pues ya vemos que se producen cambios a partir de la V, por tanto, hasta la V. Y luego, encia, que es lo que sobra, sería el morfema dependiente derivativo sufijo. He marcado ahí algo en la E porque a lo mejor algún profesor en un futuro os puede decir que la E es una vocal temática, lo que sea. Yo os la he metido como si formase parte del sufijo porque en la mayoría de palabras como obediencia, existencia y demás, pues se añade la E, forma parte del sufijo. Pero que no os extrañe que en algún momento esa E, algún profesor en un futuro os la aparte, ¿vale? Entonces, encia es un morfema dependiente derivativo sufijo, típico del español, así que así se ha creado esa palabra. No hay ningún morfema flexivo de género ni nada de eso, ni esta palabra es un verbo, así que se acabó. Entonces, esta palabra es una palabra derivada, porque ha derivado de vivir, por prefijación y sufijación al mismo tiempo. ¿De acuerdo? ¿Por qué no es una palabra parasintética entonces? Pues muy fácil, porque si quito el prefijo o el sufijo, la palabra resultante existe. Si yo le quito el prefijo con, lo que me queda es vivencia, y esa palabra existe en el español. Por tanto, no puede ser una palabra parasintética. Parasintética, por ejemplo, sería encestar, que si quito en me queda cestar y eso no existe, o si quito ar me queda encest y eso tampoco existe. Eso sí es una palabra parasintética, pero convivencia no. Otro ejemplo, enrojecer. Lo mismo, el primer paso es pensar la palabra primitiva. Enrojecer significa pues ponerse rojo, así que viene de rojo. Por tanto, esta palabra está compuesta por un morfema dependiente derivativo prefijo, que es en. De nuevo, esto no es un elemento compositivo oculto, evidentemente. Roj, que es el morfema léxico. Ek sería un interfijo, al igual que lo es ad y al igual que lo es, por ejemplo, it. Y er es un morfema dependiente flexivo. ¿Por qué flexivo? Porque no está creando una palabra nueva, por eso no es derivativo, sino que está aportando información sobre el verbo. Me está diciendo que este verbo está en infinitivo. Por lo tanto, al aportar información sobre el verbo, es un morfema dependiente flexivo. Esta palabra es parasintética porque si le quito alguno de los dos morfemas dependientes, la palabra no existe. Es decir, no existe ni enroj, ni existe rojecer. Por lo tanto, como no existe ni una ni otra, cuando quito los morfemas dependientes, pues esa palabra es parasintética. Y un último ejemplo, la palabra psicóloga, pues está compuesta por un elemento compositivo oculto que es psico, por otro elemento compositivo oculto que es logo o loga, en este caso está en femenino, y la A pues es el morfema dependiente flexivo que me da la información del género de la palabra, que en este caso es femenino y no masculino. Como veis en loga he marcado la A porque habrá profesores que os digan que la saquéis del elemento compositivo oculto, habrá quienes os digan que no, que lo dejéis porque realmente el elemento compositivo oculto es con logo o con loga y que aparte sí que especifiquéis que la A es un morfema flexivo de género femenino o masculino, del que sea, pero bueno, con que lo hagáis así está estupendo.
Y como resultado, pues tenemos una palabra compuesta. En este caso, en vez de haberse formado por dos morfemas léxicos, pues se ha formado por dos elementos compositivos cultos.